Hola alma hermosa, tu ángel de la guarda tiene un mensaje especial para ti. Aunque el día ya esté llegando a su fin, aunque sientas que este lunes pasó volando, todavía estás a tiempo de elegir cómo será el resto de esta semana. No es demasiado tarde, el universo no cierra el libro de la semana solo porque el sol ya se haya puesto. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a mostrarte cómo hacerlo de una manera simple y auténtica. La verdad es que no controlas todo lo que sucede a tu alrededor, pero hay algo que controlas por completo: la energía con la que respondes a lo que sucede. Cuando te despertaste hoy, quizás dejaste que el día te llevara. Quizás entraste en piloto automático, en el peso de las responsabilidades, en las prisas o en la ansiedad. Y eso es humano, sucede. Sin embargo, existe un momento, y ese momento puede ser ahora mismo, por la noche, en el que te detienes y decides: no voy a dejar que el resto de la semana sea simplemente una continuación de lo que yo no elegí. Porque cada vez que eliges conscientemente tu energía, el universo comienza a moverse contigo. Responde a aquello que sostienes dentro de ti. Cuando no eliges tu energía, toda la semana termina siendo escrita desde afuera, por las exigencias de los demás, por las noticias, por el cansancio acumulado, por las cosas que simplemente aparecen. Y entonces llegas al final de la semana sintiéndote vacío, incluso después de haberlo hecho todo. Pero cuando te detienes, aunque sea ahora mismo por la noche, y decides qué energía quieres llevar contigo durante el resto de los días, algo cambia. El universo lo percibe. Tu vida comienza a reorganizarse de acuerdo con esa nueva elección. No se trata de controlarlo todo, se trata de dejar de ser controlado por aquello que no elegiste. Quiero darte algo muy práctico para hacer esta noche antes de dormir. Solo te tomará unos minutos. Primero, respira profundamente varias veces y pregúntate con sinceridad: ¿cómo quiero sentirme durante el resto de esta semana? No pienses en lo que va a pasar. Piensa en cómo quieres sentirte. ¿En paz? ¿Más ligero? ¿Más confiado? ¿Más presente? Después dite a ti mismo, en voz alta o en tu corazón: yo elijo llevar esta energía durante el resto de la semana. Yo elijo responder con más calma. Yo elijo enfocarme en lo que sí puedo hacer y confío en que el universo se moverá junto conmigo. Por último, elige una sola cosa que harás mañana por la mañana, solo porque tú lo decidiste. Puede ser algo muy pequeño. Lo importante no es el tamaño. Lo importante es que estás eligiendo en lugar de dejarte llevar. Ese pequeño acto de elección ya empieza a reescribir el rumbo de tu semana. No necesitas arreglar toda la semana de una sola vez. Solo necesitas decidir que ya no vas a permitir que te lleves sin dirección. Aunque hoy haya sido difícil, aunque hayas comenzado en piloto automático, lo que importa es lo que decides llevar contigo a partir de ahora. El universo no te está exigiendo perfección, está esperando tu decisión, y tus ángeles están listos para apoyarte en esa elección. Siempre hay tiempo cuando decides con el corazón. Si este mensaje llegó en el momento correcto, escribe ahora en los comentarios: todavía estoy a tiempo. No llegas tarde, estás exactamente en el punto donde todavía puedes elegir. Que tengas una semana más ligera. Besos de luz. Namaste.